Dios os bendiga muchísimo en este nuevo día y Él os respalde en todas aquellas cosas que hagáis conforme a su voluntad. En esta mañana vamos a compartir un nuevo desayuno y lo encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Y versículo 11. Y dice así la Escritura. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Encontramos aquí ya las últimas escenas de la vida de Jesús aquí en la tierra. Estaba a punto de ser ya sentenciado y morir en la cruz. Y él tiene que pasar por este interrogatorio. Lo llevan a Pilatos para que le interrogue. Sabemos que al final Pilato no lo verá culpable, pero ante la insistencia de todos los sacerdotes, ancianos y todos los que le estaban persiguiendo y queriendo acabar con él, tuvo que ceder. Él se lavó las manos, como todos conocemos el relato. Pero él se ve en el compromiso de tener que interrogarlo y él le pregunta por una de las cosas por las cuales le están acusando: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y él dice: Tú lo dices. Claro, en ese momento no solo estaba Jesús con Pilato, estaban todos los ancianos, todos los fariseos, los religiosos, los principales sacerdotes, todos estaban ahí esperando la oportunidad. Y cuando Pilato les da la opción de hablar, empiezan a decirle toda clase de cosas y acusarle de toda clase de con argumentos y todo lo que les venía a la mano. Y lo sorprendente es que dice que Jesús no contestó nada. Y aun cuando Pilato le dijo: pero ¿no ves de cuántas cosas te están acusando? Hombre, di algo. Pero él no dijo nada, no abrió la boca. Y no es porque estuviera intimidado, que va, ni porque estuviera enojado, no, es que estaba tomando control de la situación. Él sabía que tenía que pasar por la cruz. Y había estado ahí en Getsemaní gimiendo delante de Dios y había entendido claramente que ese era el propósito y el plan de Dios, que pasara por ahí, por la cruz, para dar su vida por ti y por mí, por la humanidad, para pagar por nuestros pecados. Él tenía que pasar por eso. Y no lo iba a estropear por defenderse. Él podía haberse defendido perfectamente. Él tenía sabiduría de lo alto como para responder a todos y dejarlos mudos. ¿Cuántas veces no les contestó a esos fariseos y se tuvieron que ir calladitos sin decir nada? Y a esos ancianos también, que en aquella ocasión, cuando querían apedrear a aquella mujer, pues con una sola frase de Jesús tuvieron que coger y irse sin decir ya nada. Y en ese momento Jesús podía haber respondido a todo lo que decían. A Pilato lo podía haber convencido claramente de que era inocente y podía haberse librado. Él podía haber dicho: bueno, voy a pensar un poco en mi vida, ¿no? Oye, ya tanta acusación y tanta cosa, voy a disfrutar un poco de la vida. Y se podía haber defendido y haber sido librado, pero si eso hubiera ocurrido, él no hubiera dado su vida por nosotros en la cruz y ahora nosotros estaríamos expuestos ya al infierno, a la condenación eterna. Ninguno de nosotros podría disfrutar ahora mismo de esa vida en Cristo, de esa vida plena, de esa esperanza de la eternidad, ¿no? Y todo se hubiera estropeado si él hubiera decidido defenderse, si él hubiera decidido hablar. Pero él cayó, y cayó porque tenía la situación bajo control. Él sabía claramente cuál era el propósito por el que había venido. Y no lo iba a estropear por dejarse llevar por un momento, por hablar algo que no tenía que hablar en ese momento, por defenderse cuando no tenía que defenderse. Que eso nos enseña a nosotros, que muchas veces metemos la pata, porque hablamos cuando no tenemos que hablar y nos defendemos cuando más bien tendríamos que quedarnos tranquilitos. Y no es que no tengamos derecho, porque Jesús tenía más derecho que ninguno.
pero tenía la situación bajo control. Lo importante no era defenderse, lo importante es que se cumpliera el propósito. Y Dios tiene un propósito para tu vida y para la mía. Y si no sabemos tomar control ante las provocaciones de este mundo y las situaciones que vivimos, si nos dejamos llevar y perdemos el control, podemos perder el propósito también. Quizás sí, nos iremos finalmente con el Señor, pero ese no es el propósito aquí en la tierra. Eso ya es la meta final, está bien, pero hay propósitos en esta vida que los podemos estropear por no tomar control sobre nuestras reacciones y sobre las cosas que hacemos. Entonces, es verdad que luego podemos rectificar y pedir perdón, pero ya no es lo mismo. Así que aprendamos. Hemos recibido espíritu de dominio propio, por tanto aprendamos a vivir bajo control del Espíritu Santo, bajo control de nuestra mente de la palabra de Dios, haciendo en cada momento lo que tenemos que hacer, hablando cuando tenemos que hablar y callando cuando tenemos que callar. Que tu vida esté bajo el control de Cristo. Dios te bendiga muchísimo.